Bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos el complejo mundo de la ciberseguridad en América Latina. Y nos vamos a enfocar especialmente en México. Lo haremos a través de un podcast muy particular, Cyber Midnight Club. Vamos a ver cómo aborda la tecnología, el crimen y, bueno, ciertas verdades ocultas en la región. Tenemos análisis sobre este podcast, sobre su conductor, el uruguayo Alberto Daniel Gil. Una figura interesante por su propia historia, ¿no? Ese encarcelamiento que resultó ser injusto. Y también sobre su colaboración frecuente con el hacker mexicano Héctor López, quizá lo conocen como @hackersoiec en redes. La idea es entender un poco cómo Cyber Midnight Club trata los temas mexicanos, cómo es esa dinámica entre Gil y López, y vamos a meternos de lleno en un episodio de agosto de 2025 que suena, muy llamativo. Jacobo Greenberg, el Pentágono y China. Hacker expone verdades. Así que, vamos a sumergirnos en esto a ver qué podemos descubrir. Perfecto. Empecemos por el podcast mismo, Cyber Midnight Club, que está al aire desde diciembre de 2018. No es un podcast, digamos, típico. Alberto Daniel Gil lo usa como una plataforma para hablar de hacking, ciberseguridad, cibercrimen, y lo hace mucho desde su experiencia personal marcada por esa vivencia en Uruguay que mencionabas, ¿no? Un caso que de hecho tuvo bastante repercusión, incluso internacional. Eso le da una voz muy particular, a menudo crítica con las fallas del sistema, sobre todo en casos tecnológicos. Los episodios están en Spotify y otras plataformas, duran entre 20 minutos y una hora, más o menos. Y es interesante esto de que sea bilingüe, ¿no? Inglés y español. Parece una forma clara de buscar una audiencia más amplia, de conectar Latinoamérica con el resto del mundo en estos temas. Exacto. Cubre desde hackeos históricos, privacidad, la dark web, hasta inteligencia artificial que está tan en boga. Precisamente, y un componente muy fuerte, sobre todo en los últimos tiempos, es su cobertura de México. Fácilmente un 20 y quizá un 30% de su contenido se enfoca ahí. En esa mezcla de ciberseguridad, crimen organizado, política, corrupción, la cultura digital mexicana. Gil usa su espacio y su propia historia para señalar lo que él considera fallos sistémicos en cómo se maneja la tecnología y la ley en la región. Claro, y aquí es donde la figura de Héctor López, @hackersoiche, se vuelve tan importante, ¿verdad? Su colaboración parece ser como la llave para tener esa mirada desde adentro de México, hablando de filtraciones, de la influencia del narco en lo digital. Incluso esas teorías de conspiración que a veces resuenan tanto allá. Correcto. Su participación le da esa autenticidad, esa perspectiva local. Por ejemplo, tienen un episodio, Narco Influencers, Mexico's Corrupted Landscape. Ahí analizan cómo los cárteles usan las redes, plataformas digitales, para propaganda, para extorsionar, hasta para reclutar gente. Mencionan cosas concretas como un sitio, narcopolíticos.com, o hashtags como #narcogobierno de Morena, como supuestas pruebas de esta infiltración. Vaya. Y conectan directamente el cibercrimen con la violencia física, ¿sabes? Como asesinatos de influencers, critican fuerte las leyes de privacidad en México, que consideran débiles, y los hackeos constantes a entidades del gobierno. Y eso nos lleva de vuelta al episodio que mencionamos al principio. Jacobo Greenberg, el Pentágono y China. Hacker expone verdades. El título ya de por sí es, atrapante. ¿Qué es lo que expone López ahí, exactamente? Bueno, en ese episodio, que es una colaboración entre ambos, López presenta sus teorías sobre la desaparición de Jacobo Greenberg, el científico mexicano, ¿recuerdas? Sí, un caso muy misterioso. Pues López lo conecta con una trama de intriga internacional que, según él, involucra nada menos que al Pentágono y a China. Repasan el trabajo de Greenberg, que era pionero en temas de conciencia, percepción, la teoría sintérgica, cosas bastante avanzadas. Y López sugiere que ese conocimiento sobre la mente humana pudo ser, codiciado por agencias de inteligencia. Plantea escenarios de reclutamiento forzado o incluso eliminación. O sea, toma un misterio mexicano muy conocido, científico, y lo escala a una dimensión geopolítica, de espionaje. Parece que encaja con la línea del podcast, ¿no? No le temen a la controversia, a usar filtraciones, a darle voz a hackers que supuestamente revelan cosas ocultas.
Exactamente. El episodio de Greenberg es un buen ejemplo de esos temas que les interesan. Verdades ocultas, las fronteras borrosas del mundo digital, el hacker como figura que desafía la información oficial. Y esto se conecta con otras discusiones que han tenido según lo que hemos visto. Por ejemplo, han hablado de las filtraciones de Guacamaya Leaks, estos documentos del ejército mexicano. Ajá. Y discuten interpretaciones que sugerían, presunta colusión en tráfico de fentanilo, involucrando al cártel de Sinaloa durante el gobierno de López Obrador. También se mencionan hackeos a la Sedena, la Secretaría de Defensa de México. Llegan a dar detalles técnicos de cómo pasaron. Sí, mencionan el uso de herramientas que son bastante conocidas en este mundillo, ¿no? Como Kali Linux. Que es como una caja de herramientas para hackers, algo así. Exacto, una distribución de software llena de utilidades para pruebas de seguridad, auditorías y también Metasploit, que ayuda a usar vulnerabilidades conocidas. Además, citan testimonios, o al menos eso dicen, sobre cómo los cárteles buscan y reclutan activamente a expertos en tecnología. Todo esto, pues, refuerza esa narrativa del podcast. Vulnerabilidades tecnológicas, corrupción, eso que a veces llaman narcogobierno. Entiendo. Entonces, la relación entre Alberto Gil y Héctor López es como el eje de esta cobertura sobre México. Los análisis que tenemos sugieren una colaboración muy cercana, de respeto mutuo. Sí, sí. Se etiquetan en redes, crean contenido juntos, planean charlas en vivo. Gil incluso llega a decir que López es una eminencia en ciberseguridad, no solo en México. Así es, la relación parece muy profesional, amistosa también, enfocada en ese objetivo común de educar, de exponer problemas de ciberseguridad en Latinoamérica. No hay indicios de roces, más bien es una alianza productiva. Buscan amplificar voces de la región en un debate que a menudo dominan otras partes del mundo. Comparten esa postura crítica hacia las fallas institucionales y, ese interés por revelar verdades, aunque a veces rocen o entren de lleno en teorías de conspiración. Y para entender mejor justo esa perspectiva que aporta López, tenemos partes de una entrevista con él que son muy reveladoras. Sí, en esa entrevista, López habla bastante de sí mismo y de su visión. Se considera uno de los 10 mejores hackers de México. Ahí es nada. Dice que no es por arrogancia, sino por la presencia de su organización, OIHEC, Organización Internacional de Hackers Éticos, la calidad de lo que hacen y su capacidad de seguir vigente. Describe a OIHEC no como una empresa, sino como una red. Dice que busca colaboradores con talento probado, no empleados. Menciona explícitamente a Alberto Gil en Uruguay y a otro miembro en Ecuador que estaría ligado a la milicia. Y habla de guiar a hackers jóvenes hacia la ética, reconociendo que muchos empiezan por motivos, equivocados. Profundicemos en lo que dice de Jacobo Greenberg en esa entrevista. Parece que va más allá de lo que se tocó en el podcast. Definitivamente. Ahí entra en más detalles. Habla de la relación de Greenberg con la curandera Pachita, a la que estudió mucho. Documentó supuestas materializaciones de órganos, operaciones psíquicas, cosas muy fuera de lo común. ¡Wow! Describe experimentos de Greenberg sobre visión extraocular o remota, sobre todo con niños que según él tenían más capacidad. Y aquí es donde López especula más abiertamente. Sugiere que el gobierno de Estados Unidos, quizás la CIA, con proyectos tipo MKUltra. ¿Los de control mental y operaciones psicológicas? Esos mismos, que se interesaron mucho en Greenberg por todo ese conocimiento. Plantea directamente la posibilidad de reclutamiento forzado o eliminación si no cooperaba. Añade que la esposa de Greenberg también desapareció después. Y esto es fuerte. Afirma que hay archivos desclasificados de la CIA que mencionan el trabajo de Greenberg. Eso de los archivos de la CIA es una afirmación muy seria. Los materiales indican si él muestra pruebas o da referencias o es más bien su interpretación. Los extractos que tenemos no lo especifican, pero él lo presenta como un hecho que apoya su teoría. Es el tipo de afirmación audaz que a veces se maneja en este espacio. Claro. Deja un poco a la audiencia decidir qué creer. Y en esa misma entrevista también da su opinión sobre la ciberguerra entre China y Estados Unidos. ¿Y qué piensa él ahí? ¿Quién lleva la delantera? Él cree que China tiene ventaja estratégica. Menciona que desarrollan sus propios sistemas operativos, como Kylin OS, basado en BSD, que describe como muy seguro. Habla mucho de las operaciones patrocinadas por el Estado chino, donde el gobierno financiaría la creación de malware, espionaje. Ok.
En cambio, ve al Pentágono y la NSA como muy avanzados tecnológicamente, menciona unos drones miniatura con mucha autonomía usados en Afganistán, pero quizá más vulnerables a filtraciones internas, y cree que hay menos disciplina que en China, donde dice que es menos probable que los hackers se salgan del huacal, o sea, que actúen por su cuenta. Interesante esa lectura cultural de la disciplina en ciberoperaciones. También hace distinciones entre grupos hacktivistas, ¿no? Sí, diferencia a Anonymous, que ve más político, de Lulzsec, que para él actuaba más por el desafío, por la fama de vulnerar sistemas que se creían intocables, como los del Pentágono. Y luego da un perfil muy detallado de lo que él llama el hacker malo o cibercriminal, basado en lo que ha visto. Lo resume como en 5 pasos. A ver, ¿podrías resumir esos pasos? Suena a un análisis interesante de cómo alguien se mete en eso. Sobre todo en Latinoamérica, donde sienten que hay lagunas legales o poca capacidad policial. Tercero, empiezan a ganar dinero. Phishing, vender datos robados en la Deep Web, buscando anonimato con criptomonedas, intermediarios. Cuarto, cometen el error de creerse totalmente anónimos. Subestiman las técnicas de rastreo, aunque usen Tor, proxies, lo que sea. Y quinto, escalan. Se asocian con otros, forman lo que él llama ciberpandillas y entran en crimen organizado más serio. Clonación masiva de tarjetas. Menciona unos aparatitos MSR Bluetooth para leer bandas magnéticas sin que te des cuenta. O alquilar botnets, redes de computadoras infectadas. Y conecta este modelo con un caso real en México, el de Bandidos Revolution Team, ¿cierto? Exacto. Los usa como ejemplo de esa escalada. Este grupo, de León, Guanajuato, fue desarticulado. Y no solo por hackear bancos les atribuyeron un robo enorme, uno de los más grandes en México, sino por delincuencia organizada y fraude telemático. O sea, fraude usando tecnología. Eso es. López señala que incluso colaboraron con la mafia rumana que ponía skimmers en cajeros de la Riviera Maya. Pero lo interesante es que, según él, su caída no fue solo por la policía, sino por errores muy humanos. Presumir, peleas de egos, traiciones, lo que él llama guerra de faldas. La acusación clave fue asociación delictuosa. Y contrasta eso con otro tipo de hacker, ¿verdad? El que sí tiene éxito, pero no se le ve. Sí, describe el perfil opuesto. Hackers muy buenos que encuentran un fallo, un bug, en un banco, por ejemplo, y lo explotan calladistas para sacar mucho dinero. Menciona un conocido que supuestamente sacaba cientos de miles de pesos al día de un banco así. Pero la clave es la discreción total. Viven aislados, sin lujos aparentes, desconfiando de todo el mundo por miedo a que los delaten, hasta que el banco arregle el fallo, claro. Es una vida de riqueza, pero muy solitaria. Fascinante el contraste. ¿También habla de características más generales del hacker? ¿De su lenguaje? Sí, menciona rasgos típicos. Una curiosidad que no termina nunca, una tolerancia altísima a la frustración para resolver problemas complejos, pero también un ego bastante grande. Y del lenguaje, habla del leet speak, eso de escribir con números y letras, HKCK3R y eso. Aunque dice que ya es medio old school. Jaja, sí, un poco de los 90. Exacto. Pero enfatiza que un hacker de verdad necesita saber muchos lenguajes de programación. Desde los de web como PHP hasta los de bajo nivel, C, C++, ensamblador, para hablarle a los fierros, dice él. O sea, al hardware directamente. Eso lo diferencia, según él, de los hackers chafas, de baja calidad, que solo usan herramientas hechas o lenguajes más sencillos como Python sin entender bien qué hay debajo. Y desprecia a los lammers, los que usan herramientas destructivas sin saber ni cómo funcionan. Y para cerrar esa entrevista, toca temas de seguridad en celulares y el impacto de la inteligencia artificial. Sí. Considera que tanto iPhone como Android tienen sus puntos débiles, aunque ve a iPhone como un 70% más seguro. Menciona apps antirrobo como Prey. Explica que incluso los bloqueos de iCloud de Apple se pueden saltar con chips especiales y engañando al dueño con ingeniería social, phishing. Menciona un software, Comboot, que permite saltarse contraseñas en Windows y Mac. Y sobre la IA, es bastante directo. Cree que va a reemplazar muchos trabajos, programación incluida, él mismo dice que la usa para codificar más rápido, pero también contabilidad, derecho, hasta psicología. ¡Fuerte! Y lanza una advertencia. Dice que ya existen IAs sin las restricciones éticas que tienen las públicas como ChatGPT o Gemini, y que se estarían usando en el bajo mundo digital para crear código malicioso o planificar crímenes. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el podcast Cyber Midnight Club
La colaboración entre Gil y López. Ese foco en México, las cosas que revela López en la entrevista. ¿Qué imagen nos queda? Lo que vemos es como este podcast, sobre todo con esa colaboración, pinta un cuadro muy complejo y a menudo bastante inquietante del ecosistema digital mexicano. No es solo sobre tecnología, es una narrativa sobre poder, sobre crimen organizado, secretos de Estado, teorías de conspiración, y esa lucha por definir qué es verdad en un mundo digital que ellos ven opaco y peligroso. La visión de Gil, con su historia personal con la justicia, y la de López, desde adentro de la escena hacker mexicana, se juntan para dar un análisis muy crítico, a veces hasta alarmista. Y si lo vemos en un plano más general, estas historias de México, los narcoinfluencers, el misterio de Greenberg conectado a la CIA, los hackers de Bandidos Revolution Team, funcionan casi como un microcosmos de dinámicas globales, ¿no? La mezcla de tecnología avanzada, crimen que cruza fronteras, espionaje, desinformación, eso pasa en todo el mundo. Entender estas corrientes subterráneas en un lugar como México quizá nos da claves para entender mejor nuestro propio entorno digital, que cada vez está más conectado y vigilado. Absolutamente. Nos obliga a cuestionarnos qué información consumimos y quién la controla en esta era. Y aquí es donde la reflexión se pone, realmente interesante, ¿no? Si pensamos en esas capacidades de espionaje, de manipulación psicológica que se discuten alrededor del caso Greenberg y las agencias, y le sumamos el avance de la inteligencia artificial que, como advierte López, ya podría estar operando sin ética en la clandestinidad digital, ¿qué tanto de las verdades expuestas por hackers y plataformas como Cyber Midnight Club es solo la punta del iceberg? ¿Cuánto de lo que realmente pasa en las sombras digitales, no solo en México, sino en todo el mundo, sigue oculto? O peor, es activamente manipulado por fuerzas que ni siquiera podemos identificar. Algo en qué pensar. Hasta nuestra próxima exploración.